En los densos bosques envueltos en niebla de la cordillera de las Cascadas de Oregón, donde antiguos abetos Douglas se alzan como agujas de catedral y las sombras danzan entre la maleza, algo acechaba los campamentos madereros de 1893. Los hombres que trabajaban en estas peligrosas laderas eran almas resistentes, acostumbrados al peligro, el aislamiento y los inquietantes sonidos de la naturaleza. Sin embargo, cuando hablaban del hombre de la linterna, sus voces se convertían en susurros, sus ojos se dirigían a la línea de árboles y sus manos, instintivamente, buscaban hachas y rifles. Describieron una figura que se movía en la oscuridad con una gracia sobrenatural, portando una fría luz azul que atravesaba la nieve de la montaña como un faro espectral. Algunos afirmaban que era un fantasma en busca de venganza. Otros creían que era algo mucho más antiguo y malévolo. Pero todos coincidían en una aterradora verdad. Lo que rondaba esos bosques los estaba cazando. El invierno de 1893 trajo más que nieve a los campamentos madereros dispersos por la naturaleza salvaje de Oregón. Trajo el terror en forma de algo que los leñadores llegarían a llamar el hombre de la linterna, una figura misteriosa que parecía materializarse de la esencia misma del bosque, portando una luz extraña y fría que desafiaba toda explicación. Thomas Mackenzie fue el primero en verlo. Un leñador veterano con 20 años de experiencia talando madera en los rincones más remotos del Pacífico Noroeste, Mackenzie había presenciado una buena cantidad de fenómenos extraños. Pumas que gritaban como almas en pena en la noche, luces inexplicables danzando sobre lagos congelados y algún que otro ermitaño enloquecido por pasar tantos inviernos solo en la naturaleza. Pero nada lo había preparado para lo que encontró aquella cruda tarde de febrero cerca del Campamento 7, una pequeña explotación maderera 48 kilómetros al sureste de lo que luego se convertiría en el pueblo de Bend. Mackenzie regresaba de revisar el río donde flotaban troncos cortados río abajo, una tarea peligrosa que a menudo requería trabajar solo en zonas donde el bosque era tan denso que la luz del día apenas penetraba el dosel, incluso al mediodía. La nieve caía con fuerza, amortiguando todo sonido excepto el crujido de sus raquetas y el crujido ocasional de una rama de árbol cargada de hielo. La temperatura había bajado por debajo de cero, y su aliento formaba nubes cristalinas que flotaban en el aire quieto antes de disiparse en la creciente oscuridad. Fue entonces cuando vio la luz. Al principio, Mackenzie pensó que podría ser otro leñador con una linterna, tal vez alguien más regresando al campamento tras un largo día de trabajo. Pero mientras observaba, la luz se movía con una suavidad antinatural, deslizándose entre los árboles sin el balanceo característico de alguien que camina por la nieve profunda. La luz en sí misma no era la adecuada. No era el cálido resplandor amarillo de una linterna de queroseno, sino un resplandor frío y azul que parecía absorber, en lugar de iluminar, el bosque circundante. Mackenzie se detuvo y gritó un saludo. Su voz resonó extrañamente en el silencio amortiguado por la nieve. La luz se detuvo, como si quienquiera que la llevara hubiera oído su llamada. Entonces, de forma imposible, comenzó a moverse hacia una velocidad cada vez mayor, serpenteando entre los enormes troncos de los árboles con una precisión fluida que ningún humano podría lograr en condiciones tan peligrosas. El terror se apoderó de Mackenzie al darse cuenta de que la luz no proyectaba sombras sobre el suelo nevado. Una linterna normal habría creado unas de luz alrededor del portador, revelando detalles de su ropa, equipo y su silueta. Pero esta luz parecía existir aislada, una llama fría que flotaba en la oscuridad sin fuente ni portador visible. Mackenzie se dio la vuelta y echó a correr. Sus raquetas de nieve resbalaban y se enganchaban en la nieve profunda mientras luchaba por alcanzar la seguridad del campamento maderero. Tras él, podía sentir, más que ver, la luz que lo seguía, siempre a la misma distancia, sin ganar terreno ni quedarse atrás. Cuando finalmente irrumpió en el círculo de calidez y luz amarilla de las farolas que rodeaban los edificios principales del campamento, miró hacia atrás y vio el misterioso resplandor azul que persistía al borde del claro, observando, esperando. Los demás leñadores inicialmente descartaron el relato de Mackenzie, considerándolo producto del agotamiento, el frío y quizás demasiado tiempo solos en la naturaleza. Eran hombres prácticos que lidiaban con las realidades tangibles de talar árboles, transportar troncos y sobrevivir en uno de los entornos más despiadados del planeta. Tenían poca paciencia para historias de fantasmas y relatos sobrenaturales, pues consideraban que estas cosas eran cosa de mujeres y niños en la civilización. Pero la reputación de Mackenzie de fiabilidad y sensatez le daba peso a su historia. Era conocido por no beber en exceso, no contar cuentos y nunca había mostrado signos de la locura que a veces afectaba a los leñadores solitarios.
Cuando insistió en que algo sobrenatural rondaba el bosque alrededor de su campamento, los demás hombres empezaron a notarlo. 3 noches después, Hans Mueller relató su propio encuentro. Mueller, un inmigrante alemán que llevaba más de una década trabajando en campamentos madereros estadounidenses, era conocido por su metódico carácter y su reticencia a hablar a menos que tuviera algo importante que decir. Cuando se acercó a capataz de campamento para contarle su historia, sus manos, normalmente firmes, temblaban y su rostro había adquirido una palidez grisácea que sugería un miedo genuino. Mueller estaba preparando el equipo para la tala del día siguiente cuando notó la luz azul moviéndose entre los árboles al otro lado del valle. A diferencia del encuentro cercano de Mackenzie, Mueller observó el fenómeno a distancia, lo que le permitió proporcionar detalles cruciales para comprender la verdadera naturaleza de lo que acechaba en la naturaleza de Oregón. Según Mueller, la luz parecía estar acompañada por una figura humanoide alta, aunque los detalles eran difíciles de distinguir debido a la nieve que caía y los efectos distorsionadores del extraño resplandor. Lo que más le impactó fue la forma en que se movía la figura, no con el paso pesado y pausado de alguien con raquetas de nieve o abriendo camino en la nieve profunda, sino con un movimiento casi flotante que sugería que la entidad, de alguna manera, no se veía afectada por los obstáculos físicos que desafiarían a cualquier persona normal. Mueller observó durante casi 20 minutos cómo la figura y la luz que la acompañaba se movían de un lado a otro a lo largo de la cresta del valle, aparentemente buscando algo. A veces, la luz se detenía y se intensificaba, como si la entidad hubiera descubierto algo interesante. Luego reanudaba su patrullaje metódico, recorriendo el mismo terreno repetidamente con precisión mecánica. Lo que más perturbó a Mueller fue la creciente convicción de que, fuera lo que fuese, vigilaba el campamento maderero. Los movimientos de la entidad parecían intencionados, calculados, como si estuviera estudiando las rutinas de los leñadores y buscando debilidades u oportunidades. Cuando Mueller finalmente regresó al edificio principal del campamento, se encontró mirando repetidamente por encima del hombro, incapaz de quitarse de encima la sensación de que ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos. La noticia de estos encuentros se extendió rápidamente entre la unida comunidad de leñadores, y pronto otros hombres comenzaron a contar sus propias historias de luces extrañas y fenómenos inexplicables. Los relatos variaban en detalles, pero ciertos elementos permanecían constantes. Una luz fría y azul que desafiaba cualquier explicación natural, una figura alta que se movía por el bosque con una gracia sobrenatural, y una abrumadora sensación de que lo que fuera que estuviera allí albergaba malas intenciones hacia los habitantes humanos de la naturaleza. A medida que febrero dio paso a marzo, los avistamientos se hicieron más frecuentes y perturbadores. La entidad ya no parecía contentarse con observar desde la distancia. Comenzó a acercarse a los campamentos, rodeando el perímetro de las zonas despejadas donde los leñadores trabajaban y dormían, manteniéndose siempre fuera del alcance de la luz de sus linternas, pero lo suficientemente cerca como para dejar sentir su presencia inequívocamente. El impacto psicológico en los equipos de tala fue inmediato y severo. Hombres que habían pasado toda su vida adulta en la naturaleza, que se enorgullecían de su capacidad para afrontar cualquier desafío que el bosque pudiera presentar, se encontraron asustados por las sombras y negándose a trabajar solos. La productividad disminuyó a medida que los leñadores insistían en trabajar en grupo, incluso en tareas que tradicionalmente realizaban individualmente. Los capataces del campamento, presionados por las empresas madereras para mantener sus horarios de tala, inicialmente intentaron desestimar los informes como histeria colectiva o bromas elaboradas. Pero a medida que los encuentros continuaban y las descripciones se mantenían notablemente consistentes entre los múltiples testigos, incluso los supervisores más escépticos comenzaron a reconocer que algo extraordinario estaba ocurriendo en los bosques de Oregón. La pregunta ya no era si el hombre linterna existía, sino que era qué quería de los hombres que habían invadido sus antiguos dominios. Para comprender el verdadero significado de los encuentros con el hombre de la linterna, primero hay que examinar el contexto histórico más amplio de Oregón en 1893 y el crecimiento explosivo de la industria maderera del noroeste del Pacífico que llevó a miles de trabajadores a áreas silvestres previamente vírgenes. El año 1893 marcó un punto de inflexión crucial en la expansión estadounidense hacia el oeste. La frontera fue declarada oficialmente cerrada por la Oficina de Censo de los Estados Unidos, pero vastas extensiones del noroeste del Pacífico permanecieron en gran parte inexploradas e inhabitadas. Oregón, admitido en la Unión en 1859,
seguía siendo en gran medida un territorio fronterizo, con densos bosques que cubrían aproximadamente 30 millones de acres de la superficie total del estado. Estos antiguos bosques, dominados por abetos de Douglas, tsugas occidentales y píceas de Sitka que se habían mantenido en pie durante siglos, representaban una riqueza casi inabarcable de recursos naturales esperando ser explotados. El ferrocarril transcontinental, finalizado en 1869, finalmente proporcionó conexiones de transporte eficientes entre la costa del Pacífico y los mercados orientales, lo que hizo que las operaciones de tala a gran escala fueran económicamente viables por primera vez. Las compañías madereras, muchas de ellas respaldadas por capitales orientales, comenzaron a establecer operaciones en Oregón y Washington, atraídas por la promesa de enormes ganancias provenientes de lo que parecía un suministro inagotable de bosque virgen. La escala de estas operaciones de tala no tenía precedentes en la historia de la humanidad. Los abetos Douglas, algunos de más de 3,6 metros de diámetro y con alturas superiores a los 90 metros, representaban más pies tablares de madera que bosques enteros en los bosques altamente deforestados del este de Estados Unidos. Un solo abeto gigante podía producir suficiente madera para construir varias casas, lo que hacía que cada árbol valiera miles de dólares incluso para los estándares de la década de 1890. Pero extraer estos gigantes del bosque requería adentrarse en zonas silvestres que jamás habían sentido la huella de los colonos euroamericanos. Los campamentos madereros establecidos en estos lugares remotos se encontraban a menudo a cientos de kilómetros del pueblo o asentamiento más cercano, conectados a la civilización únicamente por senderos irregulares que se volvían intransitables durante los meses de invierno. Los hombres que trabajaban en estos campamentos vivían en un mundo aparte, regido por sus propias reglas y aislado de las limitaciones y comodidades sociales de la sociedad civilizada. El equipo típico de taladores estaba formado por hombres provenientes de toda América y Europa, unidos por su disposición a soportar penurias increíbles a cambio de salarios considerablemente superiores a los de la mayoría de las demás industrias. Los inmigrantes escandinavos, en particular suecos y noruegos, que trajeron consigo las habilidades tradicionales de la madera, perfeccionadas en los bosques de su tierra natal, constituían una parte significativa de la fuerza laboral. Los leñadores alemanes, irlandeses y franco-canadienses también aportaron su experiencia, mientras que un número creciente de trabajadores nacidos en Estados Unidos buscaban fortuna en los campamentos madereros. Estos hombres vivían en rudimentarias barracas construidas con troncos toscamente labrados, durmiendo en colchones de paja y compartiendo comidas comunitarias preparadas por cocineros del campamento, especializados en platos sustanciosos y calóricos, diseñados para satisfacer las enormes exigencias físicas de su ocupación. Las jornadas laborales comenzaban antes del amanecer y continuaban hasta que la oscuridad imposibilitaba el trabajo, con breves descansos para comer como único respiro del agotador trabajo. El trabajo en sí era extremadamente peligroso. Talar árboles que pesaban decenas de miles de kilos requería una precisión milimétrica y absoluta. Un error de cálculo podía provocar la muerte instantánea, ya que troncos enormes se estrellaban contra el suelo con una fuerza devastadora. Trasladar los troncos cortados desde el bosque hasta los puntos de transporte implicaba complejos sistemas de cables, poleas y equipos tirados por caballos que frecuentemente fallaban con consecuencias catastróficas. Los acarreos fluviales, donde los troncos se transportaban río abajo hasta los aserraderos, se cobraban numerosas vidas cada año, ya que los hombres intentaban guiar la madera a través de rápidos y sorteando obstáculos mientras mantenían el equilibrio sobre superficies inestables. El aislamiento psicológico de la vida en un campamento maderero era tan desafiante como los peligros físicos. Podían pasar meses en contacto con el mundo exterior, dejando a los hombres solos con sus pensamientos y la presencia constante del vasto y antiguo bosque que rodeaba sus pequeñas islas de actividad humana. Muchos leñadores desarrollaron una relación casi mística con la naturaleza, viéndola como proveedor y adversario a la vez, una entidad viva que exigía respeto y ofrecía recompensa y destrucción a partes iguales. Fue en este mundo de aislamiento, peligro y condiciones de vida primitivas donde el hombre linterna hizo su primera aparición. El momento fue significativo por varias razones, más allá de la mera coincidencia. El invierno de 1892 a 1893 fue particularmente severo en todo el noroeste del Pacífico, con nevadas récord y periodos prolongados de temperaturas bajo cero que atraparon a las cuadrillas madereras en sus campamentos durante semanas. La combinación de inactividad forzada, escasez de provisiones y el estrés constante de sobrevivir en condiciones extremas creó un ambiente propicio para la perturbación psicológica y los encuentros sobrenaturales.
Además, el lugar específico donde ocurrieron los primeros avistamientos tenía un significado especial en la tradición indígena americana. La cordillera de las Cascadas había albergado a diversos pueblos indígenas durante miles de años antes del contacto europeo, y la zona que rodeaba lo que se convertiría en la ciudad de Bend era considerada particularmente sagrada por varios grupos tribales. Los pueblos Warm Springs, Vasco y Paiute sostenían que ciertas zonas de las cascadas centrales de Oregón estaban habitadas por poderosos seres espirituales que no debían ser perturbados por la actividad humana. Según las historias orales de los nativos americanos recopiladas por los primeros antropólogos, la región donde se estableció el Campamento 7 se había asociado durante mucho tiempo con luces misteriosas y encuentros sobrenaturales. Los ancianos tribales hablaban de espíritus ancestrales que custodiaban las profundidades del bosque, entidades que se manifestaban como extrañas iluminaciones para advertir a los intrusos que se alejaran de los terrenos sagrados. Estos espíritus no eran necesariamente malignos, según las creencias tradicionales, pero se volvían cada vez más agresivos si sus advertencias eran ignoradas o si su territorio era violado por actividades humanas inapropiadas. Las operaciones madereras de la década de 1890 representaron precisamente el tipo de perturbación ambiental masiva que, según las tradiciones indígenas americanas, provocaría represalias sobrenaturales. Arboledas enteras de árboles centenarios, algunos de los cuales habían crecido desde antes de Cristo, estaban siendo destruidas sistemáticamente para satisfacer la aparentemente insaciable demanda de madera en las ciudades estadounidenses en rápida expansión. Desde la perspectiva de las creencias espirituales indígenas, tal destrucción generalizada del mundo natural inevitablemente atraería la atención de poderosas fuerzas que existían para mantener el equilibrio entre la actividad humana y la preservación del medio ambiente. El choque cultural entre el materialismo euroamericano y las tradiciones espirituales de los nativos americanos creó un conjunto único de circunstancias propicias para los encuentros sobrenaturales. Los leñadores, centrados exclusivamente en el valor económico de los recursos forestales, carecían de un marco para comprender o respetar el significado espiritual de las tierras que explotaban. Su presencia representaba no solo una intrusión física en territorio sagrado, sino una violación fundamental de los principios que regían la relación entre los humanos y el mundo natural. A medida que se acumulaban los informes sobre el hombre de la linterna, algunos de los observadores más atentos notaron similitudes entre las descripciones de los leñadores y los relatos tradicionales sobre espíritus del bosque documentados por misioneros y funcionarios gubernamentales que trabajaban entre las poblaciones indígenas locales. La fría luz azul que caracterizaba las apariencias de la entidad coincidía con las descripciones de manifestaciones espirituales encontradas en las historias orales tribales, mientras que el comportamiento del hombre de la linterna, observar, seguir e intensificar gradualmente sus interacciones con intrusos humanos, seguía patrones bien establecidos en el folclore indígena. Este contexto histórico sugiere que los encuentros con el hombre de la linterna de 1893 podrían haber representado algo mucho más significativo que incidentes sobrenaturales aislados. Podrían haber sido manifestaciones de fuerzas más profundas, ya sean espirituales, psicológicas o ecológicas, que respondían a la magnitud sin precedentes de la destrucción ambiental que se estaba produciendo en todo el noroeste del Pacífico durante este periodo de rápida expansión industrial. A medida que marzo avanzaba hacia abril, las apariciones del hombre linterna se volvieron no solo más frecuentes, sino también más audaces y agresivas. Lo que comenzó como observaciones distantes y atisbos fugaces se convirtió en enfrentamientos directos que convencieron incluso a los leñadores más escépticos de que se trataba de algo que trascendía la experiencia humana normal. La transformación del comportamiento de la entidad coincidió con la llegada de la primavera y la reanudación de las operaciones de tala a gran escala. A medida que la cuadrilla se adentraban en zonas de bosque previamente vírgenes, siguiendo la progresión natural de sus actividades de tala, se encontraron con el hombre linterna en zonas donde ningún humano había reportado haberlo visto antes. Este patrón sugería que, con lo que estuvieran lidiando, no se limitaba a un lugar específico, sino que seguía activamente las operaciones de tala a medida que se expandían hacia zonas vírgenes. James Patterson, capataz del Campamento 7, fue uno de los primeros en experimentar lo que los leñadores comenzaron a llamar un encuentro directo. Patterson era un supervisor sensato con 15 años de experiencia en la gestión de operaciones madereras, conocido por su capacidad para mantener la disciplina y la productividad incluso en las condiciones más difíciles. Su relato, recogido en una carta a sus empleadores de la Pacific Northwest Timber Company, ofrece una de las descripciones más detalladas y creíbles del comportamiento agresivo del hombre de la linterna.
Según el informe de Patterson, estaba realizando una inspección vespertina del equipo que se había dejado en un sitio de tala aproximadamente 3 kilómetros del campamento principal. Estas inspecciones eran rutinarias, diseñadas para garantizar que las herramientas y maquinaria valiosas estuvieran protegidas contra robos o daños causados por el clima. Patterson llevaba una lámpara de queroseno estándar y estaba acompañado por su perro, un gran animal mestizo que había demostrado ser invaluable para detectar la presencia de osos y otros animales peligrosos que ocasionalmente amenazaban las operaciones de tala. El comportamiento del perro fue el primer indicio de que algo inusual estaba ocurriendo. Normalmente intrépido y agresivo ante cualquier amenaza percibida, el animal se agitó repentinamente y comenzó a gemir, apretándose contra las piernas de Patterson y negándose a alejarse más de unos pocos metros de su lado. Patterson atribuyó inicialmente este comportamiento a la presencia de un gran depredador, posiblemente un puma o un oso, que se había sentido atraído al campamento por el olor a restos de comida o pienso para caballos. Fue entonces cuando apareció la luz azul, emergiendo de detrás de un enorme tocón de abeto Douglas a unos 50 metros de distancia. A diferencia de avistamientos anteriores, ocurridos a distancias considerables, esta manifestación se produjo lo suficientemente cerca como para que Patterson observara detalles cruciales para comprender la verdadera naturaleza del fenómeno. La luz no era simplemente un orbe brillante, como habían supuesto testigos anteriores, sino que parecía emanar lo que parecía una linterna antigua, sostenida por una figura alta y sombría. La figura en sí fue el aspecto más perturbador del encuentro de Patterson. Con al menos 2 metros de altura, poseía proporciones humanas, pero se movía con una fluidez que parecía desafiar las leyes de la física. Lo más antinatural era que la entidad parecía completamente inmune a la nieve profunda que cubría el suelo del bosque, deslizándose por la superficie sin dejar rastro ni mostrar el movimiento forzado que tales condiciones normalmente impondrían a un viajero humano. Mientras Patterson observaba, paralizado por una mezcla de fascinación y terror, el hombre linterna comenzó a acercarse. Su movimiento era deliberado y decidido, sugiriendo inteligencia e intención más que un vagabundeo aleatorio. La luz azul se hizo más brillante a medida que la entidad se acercaba, y Patterson pudo ver que el resplandor venía acompañado de una visible frialdad. El vapor y la humedad del aire se cristalizaban alrededor de la fuente de luz, creando patrones de escarcha y hielo que se formaban y disolvían con cada paso que daba la figura. El perro de Patterson, normalmente protector con su amo, comenzó a retroceder, tirando de la correa y gimiendo con evidente terror. La angustia del animal era tan intensa que Patterson se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que desencadenaba respuestas de miedo primario en criaturas con sentidos mucho más agudos que los suyos. Esta observación resultaría significativa más adelante, ya que encuentros posteriores demostrarían consistentemente que caballos, perros y otros animales podían detectar la presencia del hombre linterna mucho antes de que los observadores humanos se percataran de ella. Cuando la entidad se acercó a 20 metros, Patterson tomó una decisión que potencialmente le salvó la vida. En lugar de mantenerse firme o intentar comunicarse con la figura, apagó su propia linterna y comenzó a retroceder lentamente, con movimientos tranquilos y sin amenazar, mientras mantenía contacto visual con la entidad que se acercaba. El hombre de la linterna se detuvo cuando la luz de Patterson desapareció, inclinando la cabeza en lo que parecía un gesto de curiosidad o confusión. Durante varios minutos, las dos figuras permanecieron inmóviles, observándose mutuamente a través del claro iluminado por la luna. Patterson informó más tarde que sintió una intensa sensación de ser examinado, como si la entidad intentara evaluar sus intenciones y determinar el nivel de amenaza que representaba. La luz azul latía rítmicamente durante este enfrentamiento, aumentando y disminuyendo su intensidad en un patrón que sugería algún tipo de comunicación o respuesta emocional. El encuentro terminó tan abruptamente como había comenzado. Sin previo aviso, el hombre de la linterna giró y se deslizó de regreso al bosque, cuya luz se desvaneció gradualmente hasta desaparecer por completo entre los árboles. Patterson esperó casi una hora antes de volver a encender su linterna y regresar al campamento. Su perro permaneció agitado y nervioso durante todo el viaje de regreso. El relato de Patterson fue significativo no solo por su reputación de fiabilidad, sino porque proporcionó la primera evidencia clara de que el hombre de la linterna era capaz de un comportamiento inteligente y parecía responder a las acciones de los observadores humanos. La aparente curiosidad de la entidad por la linterna de Patterson, su aproximación mesurada y su cuidadoso estudio de capataz, y su posterior retirada, sugerían un nivel de conciencia y capacidad de decisión que lo elevaban muy por encima de la categoría de simple fenómeno sobrenatural.
Aún más inquietantes fueron los encuentros reportados por leñadores que trabajaban solos en zonas remotas. A diferencia de los avistamientos en grupo que caracterizaron incidentes anteriores, estos encuentros en solitario a menudo implicaban interacción directa entre el hombre de la linterna y trabajadores aislados, interacciones que adquirieron un carácter cada vez más amenazante a medida que avanzaba la temporada de tala de primavera. Carl Johansson, un inmigrante sueco conocido por su habilidad con las sierras de corte transversal, relató un encuentro que se convertiría en leyenda entre los equipos de tala. Johansson había estado trabajando solo para talar árboles pequeños en una zona programada para la tala al día siguiente, una tarea rutinaria que solía requerir varias horas de trabajo solitario en la espesura del bosque. Era un trabajo peligroso incluso en las mejores circunstancias, ya que un leñador que trabajaba solo no tenía respaldo si se lesionaba por la caída de ramas o por un mal funcionamiento del equipo. Según el relato de Johansson, se percató por primera vez de la presencia del hombre de la linterna cuando su caballo empezó a mostrar signos de extrema agitación, negándose a acercarse a ciertas zonas del bosque y rehuyendo repetidamente las sombras entre los árboles. Johansson había aprendido a confiar en el instinto de su caballo, pues el animal le había alertado previamente de la presencia de osos y otros animales peligrosos. Pero este comportamiento era diferente, más intenso y persistente que cualquier otro que hubiera observado antes. La luz azul apareció justo después del atardecer, moviéndose entre los árboles en un patrón que parecía diseñado para rodear el área de trabajo de Johansson. A diferencia de avistamientos anteriores, donde la entidad se había mantenido a una distancia prudencial de las actividades humanas, el hombre linterna inició un acercamiento sistemático, deteniéndose con frecuencia para observar los movimientos de Johansson y estrechando gradualmente el círculo de su patrulla. Lo que hizo este encuentro particularmente aterrador fue la aparente capacidad de la entidad para imitar el comportamiento humano. En varios momentos de la noche, Johansson escuchó lo que parecían ser actividades de tala de árboles provenientes de zonas donde la luz azul había sido visible recientemente. El inconfundible sonido de hachas golpeando la madera y sierras cortando la madera resonaba por el bosque, creando la ilusión de que otros leñadores trabajaban en la zona. Pero cuando Johansson saludaba a estos trabajadores fantasmas, los sonidos cesaban de inmediato y la luz azul aparecía en un lugar completamente diferente. Esta imitación continuó durante toda la noche, con el hombre linterna aparentemente estudiando y reproduciendo los sonidos asociados con las operaciones de tala. La entidad parecía estar aprendiendo, adaptando su comportamiento basándose en la observación de las actividades humanas. Lo más inquietante de todo es que los sonidos fantasmales se volvieron gradualmente más precisos y realistas, como si el hombre linterna estuviera perfeccionando su habilidad para imitar a los trabajadores humanos. El encuentro de Johansson terminó al amanecer, cuando la luz azul simplemente se desvaneció con el sol naciente. Pero el impacto psicológico fue profundo y duradero. El leñador sueco, conocido anteriormente por su temple y fiabilidad, se mostró cada vez más reacio a trabajar solo y finalmente solicitó su traslado a otra explotación maderera, alegando que el bosque alrededor del campamento 7 se había vuelto antinatural y peligroso para los trabajadores solitarios. La acumulación de relatos tan detallados y consistentes de múltiples testigos creíbles comenzó a crear una imagen completa de las características y patrones de comportamiento del hombre linterna. La entidad parecía ser muy inteligente, capaz de aprender y adaptar sus tácticas según las respuestas humanas. Mostraba un interés particular en individuos aislados, lo que sugería una preferencia por evitar enfrentamientos con grupos o una estrategia deliberada de guerra psicológica diseñada para socavar la moral y la eficacia de las operaciones de tala. Lo más significativo es que los encuentros revelaron que el hombre linterna no era un simple observador pasivo de la actividad humana, sino que interactuaba activamente con los leñadores de maneras que sugerían curiosidad y hostilidad. La capacidad de la entidad para imitar sonidos y comportamientos humanos indicaba un nivel de sofisticación cognitiva que desafiaba la comprensión convencional de los fenómenos sobrenaturales, mientras que sus patrones de aproximación cada vez más agresivos sugerían que consideraba la presencia continua de operaciones madereras como una intrusión inaceptable en su dominio. A medida que la noticia de estos encuentros se extendió más allá de la comunidad maderera local, comenzaron a atraer la atención de investigadores, periodistas y otras personas interesadas en documentar y comprender los fenómenos paranormales. La coherencia y el detalle de los relatos de los testigos, junto con la credibilidad de las fuentes, crearon un argumento convincente sobre la existencia de algo extraordinario en los bosques del centro de Oregón. El creciente corpus de testimonios en torno a los encuentros con el hombre de la linterna inevitablemente atrajo la atención más allá de la comunidad maderera.
A finales de la primavera de 1893, los informes sobre la misteriosa entidad habían llegado a los periódicos de Portland y Seattle, generando un interés público que se extendió mucho más allá de los límites del territorio de Oregón. La combinación de testigos creíbles, descripciones consistentes y el dramático entorno de la naturaleza salvaje del Pacífico Noroeste creó una tormenta perfecta de curiosidad que atrajo a investigadores, escépticos y buscadores de sensaciones a los bosques remotos donde ocurrían los encuentros. El doctor Cornelius Whitman, profesor de filosofía natural en la Universidad de Oregón, se convirtió en el primer investigador académico en interesarse seriamente en los relatos del hombre linterna. Whitman era conocido por su enfoque metódico en la investigación de fenómenos inexplicables, habiendo estudiado previamente informes de extrañas luces sobre el río Columbia y misteriosos sonidos en la cordillera costera de Oregón. Su reputación de rigor científico e indagación escéptica lo convertían en el candidato ideal para separar los hechos de folclore en la creciente colección de relatos del hombre linterna. La investigación inicial de Whitman consistió en extensas entrevistas con los testigos principales, realizadas tanto individualmente como en grupo, para identificar inconsistencias o evidencia de colusión. Su enfoque metódico incluyó preguntas detalladas sobre las condiciones climáticas, la iluminación, las distancias y otros factores que podrían haber contribuido a la identificación errónea de fenómenos naturales. Whitman estaba particularmente interesado en la posibilidad de que los avistamientos fueran resultado de lo que él denominó una alucinación colectiva, provocada por el aislamiento, el estrés y las duras condiciones de vida características de la vida en un campamento maderero. Sin embargo, las entrevistas de Whitman revelaron un nivel de detalle y consistencia que desafiaba las explicaciones convencionales. Los testigos proporcionaron descripciones notablemente similares de la apariencia, el comportamiento y los efectos físicos de la entidad asociados a su presencia. Además, muchos de los relatos incluían observaciones que podían verificarse independientemente, como el comportamiento de los animales, los cambios de temperatura y la formación de patrones de escarcha que múltiples testigos habían observado durante los encuentros. La evidencia más convincente fue la aportada por James Patterson, el capataz del campamento, cuyas detalladas observaciones se documentaron en sus informes oficiales a la Pacific Northwest Timber Company. El relato de Patterson incluía mediciones específicas de distancias, tiempos y condiciones ambientales que permitieron a Whitman reconstruir los encuentros con precisión científica. La descripción del capataz del efecto de la entidad sobre la temperatura y la humedad locales sugería procesos físicos que podrían medirse y analizarse con los instrumentos científicos disponibles en 1893. Whitman reunió a un equipo de investigadores que incluía a un topógrafo, un fotógrafo y un especialista en fenómenos atmosféricos de la Oficina Meteorológica de Estados Unidos. El equipo estableció un campamento base cerca del lugar de varios encuentros e inició observaciones sistemáticas diseñadas para documentar cualquier actividad inusual o anomalía ambiental en la zona. Instalaron equipos de monitoreo meteorológico, instalaron estaciones fotográficas en puntos clave y establecieron una red de espejos de señales y linternas que permitiera una comunicación rápida entre los miembros del equipo, dispersos por el bosque. El primer descubrimiento significativo del equipo de investigación fue la identificación de varios lugares donde el suelo presentaba características inusuales que parecían correlacionarse con los avistamientos del hombre linterna. Estas áreas, que los investigadores denominaron puntos fríos, registraron consistentemente temperaturas varios grados inferiores a las del bosque circundante, incluso durante el día, cuando el calentamiento solar debería haber eliminado dichas variaciones. Aún más desconcertante, estas anomalías de temperatura parecían moverse y cambiar con el tiempo, apareciendo en nuevos lugares y desapareciendo de las zonas previamente afectadas. El Dr. Whitman teorizó que los puntos fríos podrían estar relacionados con fuentes de agua subterránea o características geológicas que podrían generar efectos de enfriamiento localizados. Sin embargo, excavaciones exhaustivas y estudios geológicos no lograron identificar ninguna característica del subsuelo que pudiera explicar las variaciones de temperatura observadas. Los puntos fríos parecían ser fenómenos superficiales sin conexión aparente con las estructuras geológicas subyacentes. Los esfuerzos fotográficos del equipo de investigación arrojaron inicialmente resultados frustrantes. A pesar de colocar cámaras en múltiples ubicaciones y utilizar técnicas de fotografía de exposición prolongada e instantánea, no lograron capturar imágenes nítidas del hombre linterna durante varios encuentros documentados. La fuente de luz de la entidad pareció interferir con el proceso fotográfico de maneras que el fotógrafo del equipo, Harold Morrison, describió como sin precedentes y científicamente imposibles.
Según las notas de Morrison, las fotografías tomadas durante las apariciones del hombre linterna mostraban distorsiones constantes que no podían atribuirse a un mal funcionamiento del equipo ni a un error del operador. La misteriosa luz azul aparecía en las placas fotográficas como una zona intensamente sobreexpuesta que oscurecía los detalles circundantes, mientras que la propia entidad parecía crear una zona de oscuridad que absorbía, en lugar de reflejar, la iluminación artificial utilizada para la fotografía nocturna. Lo más desconcertante de todo era que algunas fotografías mostraban evidencia clara de la presencia de la entidad, incluyendo la formación de patrones de escarcha y el comportamiento angustiado de los animales, sin capturar ninguna imagen directa del propio hombre linterna. Estas anomalías fotográficas contribuyeron a crecientes desacuerdos dentro del equipo de investigación sobre la naturaleza de lo que investigaban. Morrison, cuya experiencia con la fotografía de vanguardia lo había familiarizado con una amplia gama de condiciones de iluminación y efectos atmosféricos inusuales, se convenció de que se trataba de un fenómeno que operaba según principios físicos aún desconocidos para la ciencia contemporánea. Argumentó que la aparente capacidad de la entidad para manipular la radiación electromagnética, evidenciada por su interferencia con los procesos fotográficos, sugería capacidades tecnológicas muy superiores a las disponibles para la civilización humana en 1893. El Dr. Whitman se mantuvo más cauteloso en sus interpretaciones, prefiriendo centrarse en recopilar datos adicionales antes de extraer conclusiones sobre la naturaleza o el origen de la entidad. Sin embargo, su correspondencia privada con colegas de otras universidades revela un creciente entusiasmo por las posibles implicaciones de sus descubrimientos. En una carta al profesor Henry Davidson de la Universidad de California, Whitman escribió: «Nos enfrentamos a algo que desafía nuestra comprensión fundamental de la relación entre la conciencia, la realidad física y el mundo natural. Sea lo que sea el hombre linterna, representa un fenómeno que exige una revisión completa de nuestros paradigmas científicos». El trabajo del equipo de investigación se vio complicado por la actitud hostil de muchos residentes locales, quienes veían a los investigadores académicos con recelo y resentimiento. Los leñadores, en particular, sentían que los científicos trataban sus experiencias como temas de curiosidad académica en lugar de reconocer el verdadero peligro y el trauma psicológico asociados a los encuentros. Varios miembros de la cuadrilla maderera se negaron a cooperar con el equipo de investigación, alegando que la presencia de los investigadores podría enfadar al hombre de la linterna y provocar un comportamiento más agresivo. Esta tensión entre la investigación científica y las preocupaciones locales reflejaba conflictos culturales más profundos entre la cosmovisión racionalista de los investigadores académicos y la comprensión más intuitiva y experiencial de los leñadores y otros residentes de la naturaleza. Los científicos abordaron al hombre de la linterna como un rompecabezas que debía resolverse mediante la observación y el análisis sistemáticos, mientras que los trabajadores forestales lo veían como una entidad potencialmente peligrosa que debía evitarse o apaciguarse en lugar de estudiarse. La investigación se complicó aún más con el surgimiento de teorías contrapuestas sobre la naturaleza y el origen de la entidad. Líderes religiosos de asentamientos cercanos propusieron que el hombre linterna representaba actividad demoníaca o una intervención divina diseñada para proteger el bosque de la explotación humana. Consultados por el equipo de investigación, representantes indígenas locales ofrecieron explicaciones tradicionales que caracterizaban a la entidad como un espíritu guardián que respondía a las violaciones del territorio sagrado. Quizás lo más intrigante es que varios testigos reportaron encuentros que sugerían que el hombre de la linterna no siempre estaba solo. Múltiples observadores describieron haber visto luces adicionales moviéndose en formación con la entidad principal, creando la impresión de un grupo coordinado en lugar de un fenómeno solitario. Estas observaciones plantearon la posibilidad de que el equipo de investigación estuviera lidiando con múltiples entidades o con una sola conciencia capaz de manifestarse en diferentes lugares simultáneamente. La investigación alcanzó un punto de inflexión crucial cuando el propio Dr. Whitman tuvo un encuentro directo con el hombre de la linterna. El incidente ocurrió durante una sesión de observación nocturna, cuando Whitman se encontraba solo en una de las estaciones de monitoreo del equipo, registrando datos meteorológicos y explorando el bosque en busca de actividad inusual. Según su detallado informe, la entidad apareció sin previo aviso a unos 30 metros de su posición, manifestándose como la característica luz azul acompañada de la figura alta y sombría descrita por testigos anteriores. Lo que distinguió el encuentro de Whitman fue la capacidad de su observador experto para documentar detalles específicos que testigos menos versados en la ciencia podrían haber pasado por alto.
Observó que la fuente de luz de la entidad no proyectaba reflejos sobre las superficies de nieve o hielo cercanas, a pesar de su evidente intensidad. La figura que acompañaba la luz parecía llevar ropa de época, posiblemente de una época histórica anterior, aunque los detalles estaban oscurecidos por los efectos distorsionadores del resplandor azul. Lo más significativo es que Whitman relató haber experimentado lo que describió como comunicación telepática con la entidad. Sin ningún intercambio verbal ni gestos visibles, percibió conceptos y emociones complejos que parecían provenir de la conciencia del hombre linterna. Estas comunicaciones sugerían que la entidad era, en efecto, un guardián del bosque, poseedor de conocimientos ancestrales y una profunda preocupación por la destrucción ambiental causada por las operaciones de tala. El encuentro de Whitman concluyó con lo que él interpretó como una advertencia. El hombre linterna le comunicó que la explotación continua del bosque resultaría en una intensificación de las intervenciones sobrenaturales diseñadas para proteger el entorno natural de la destrucción humana. La entidad comunicó imágenes de las posibles consecuencias, incluyendo accidentes, fallos de equipo y otros desastres, que azotarían a cualquiera que persistiera en dañar el antiguo bosque. El relato del profesor sobre la comunicación telepática con el hombre de la linterna causó sensación al hacerse público, generando acalorados debates sobre la fiabilidad de la observación científica aplicada a fenómenos sobrenaturales. Los críticos argumentaron que Whitman se había visto influenciado por las expectativas y los temores generados por los testimonios previos, mientras que sus partidarios afirmaron que su formación científica lo hacía excepcionalmente cualificado para distinguir entre experiencias paranormales genuinas y artefactos psicológicos. La controversia que rodeó el encuentro de Whitman marcó el inicio de un debate cultural más amplio sobre la naturaleza de la realidad, los límites del conocimiento científico y la relación entre la civilización humana y el mundo natural que continuaría mucho después de que el misterio inmediato del hombre de la linterna hubiera desaparecido de la atención pública. El verano de 1893 trajo consigo una drástica escalada tanto en la frecuencia como en la intensidad de los encuentros con el hombre linterna, transformando lo que había comenzado como avistamientos aislados en una campaña sostenida de interferencia sobrenatural con las operaciones madereras en todo el centro de Oregón. El comportamiento de la entidad evolucionó de la observación pasiva al sabotaje activo, lo que sugiere un creciente nivel de frustración por la continua presencia humana en el bosque o una decisión estratégica de intensificar la presión sobre las empresas madereras para que abandonaran sus operaciones. El primer indicio de que el hombre de la linterna estaba adoptando tácticas más agresivas se presentó en forma de misteriosas fallas en los equipos que comenzaron a plagar el Campamento 7 y las operaciones madereras cercanas. Las sierras de corte transversal se encontraban por la mañana con los dientes misteriosamente desafilados o rotos, a pesar de haber estado en perfecto estado al almacenarse la noche anterior. Los cables y cuerdas utilizados para mover troncos pesados se rompían sin previo aviso, a menudo en momentos en que la falla representaba el máximo peligro para los trabajadores. Lo más inquietante de todo era que los caballos y bueyes utilizados para transportar madera se negaban a entrar en ciertas zonas del bosque, mostrando signos de extrema agitación que impedían su uso para tareas críticas de transporte. Marcus Sullivan, ingeniero jefe de la Pacific Northwest Timber Company, fue contratado desde Portland para investigar lo que los directivos de la compañía inicialmente asumieron como actos de sabotaje por parte de trabajadores descontentos o organizadores sindicales que intentaban interrumpir las operaciones. La experiencia de Sullivan en operaciones industriales y su reputación por identificar y resolver problemas mecánicos complejos lo convirtieron en la opción lógica para determinar si las fallas de los equipos se debían al desgaste natural, a un sabotaje deliberado o a alguna otra causa. La investigación de Sullivan reveló patrones de daños que desafiaban cualquier explicación convencional. El equipo averiado mostraba signos de exposición a un frío extremo que excedía con creces cualquier efecto que pudieran producir las condiciones climáticas normales, incluso durante los duros meses de invierno. Se encontraron componentes metálicos con fracturas por tensión que sugerían cambios rápidos de temperatura, mientras que los mangos de madera y las fibras de las cuerdas presentaban daños por cristalización, típicamente asociados con la exposición prolongada a condiciones árticas. Aún más desconcertantes fueron los lugares donde se descubrió el equipo dañado. En lugar de encontrarse donde los equipos de trabajo lo habían dejado, las herramientas y la maquinaria a menudo se reubicaban en zonas remotas del bosque, dispuestas en patrones que sugerían una colocación deliberada en lugar de un vertido aleatorio. En varios casos, se encontraron equipos costosos, con un valor de cientos de dólares, cuidadosamente colocados en claros donde serían fácilmente visibles desde el aire, como si se exhibieran para beneficio de algún observador invisible.
El descubrimiento más significativo de Sullivan se produjo cuando intentó establecer vigilancia en las áreas de almacenamiento de equipos mediante puestos de observación ocultos y sistemas de alarma con cable trampa. En 3 ocasiones distintas, sus dispositivos de monitoreo detectaron intrusos en las áreas de almacenamiento de equipos durante la madrugada. Sin embargo, cuando Sullivan y sus asistentes respondieron a estas alarmas, no encontraron intrusos humanos, solo evidencia de la presencia del hombre de la linterna en forma de la característica luz azul que se movía por las áreas de almacenamiento y la formación de patrones de escarcha alrededor del equipo dañado. Los intentos del ingeniero por fotografiar estas intrusiones produjeron los mismos resultados frustrantes que habían afectado al equipo de investigación del Dr. Whitman. A pesar de utilizar el equipo fotográfico más avanzado disponible en 1893, incluyendo cámaras especialmente modificadas para condiciones de poca luz, Sullivan no pudo capturar imágenes nítidas del ente responsable de los daños. Las fotografías mostraban evidencia inequívoca de actividad sobrenatural, incluyendo formaciones de escarcha imposibles y la misteriosa luz azul. Pero el propio hombre de la linterna permanecía tentadoramente fuera del alcance de la documentación fotográfica. Quizás lo más desconcertante fue el descubrimiento de Sullivan de que la entidad parecía poseer un conocimiento detallado de los aspectos técnicos de las operaciones de TADA. El daño al equipo no fue aleatorio ni improvisado, sino que demostró una comprensión sofisticada de que componentes eran más críticos para la continuidad de las operaciones y que fallas representarían los mayores riesgos para la seguridad de los trabajadores. El patrón de sabotaje sugería que el hombre de la linterna había adquirido, de alguna manera, un conocimiento experto de las técnicas de tala industrial y que estaba utilizando esta información para maximizar la disrupción causada por sus intervenciones. La creciente interferencia sobrenatural comenzó a afectar gravemente la productividad y la rentabilidad de las operaciones madereras. Los equipos de trabajo, ya desmoralizados por las frecuentes fallas de los equipos y la persistente atmósfera de amenaza sobrenatural, comenzaron a exigir un pago extra por trabajo de riesgo para tareas que requerían trabajar solos o en zonas remotas del bosque. Varios leñadores experimentados renunciaron a sus puestos y abandonaron la zona por completo, alegando que ninguna cantidad de dinero podía compensar el estrés psicológico de trabajar en tales condiciones. La situación llegó a un punto crítico a finales de julio, cuando las actividades del hombre linterna provocaron la primera lesión grave relacionada con los encuentros sobrenaturales. Robert M.C. Kenna, un leñador veterano con 12 años de experiencia, resultó gravemente herido al romperse un cable durante una operación rutinaria de transporte de troncos. El cable había sido inspeccionado y certificado como seguro apenas horas antes del accidente, pero la investigación reveló que había estado expuesto a un frío extremo que había comprometido su integridad estructural. La lesión de M.C. Kenna, una fractura expuesta de pierna que requirió semanas de tratamiento médico, marcó un punto de inflexión en la actitud de las compañías madereras hacia los fenómenos sobrenaturales. Los directivos de la compañía ya no podían desestimar los encuentros como folclore inofensivo o trastornos psicológicos que se resolverían con el tiempo. El hombre de la linterna había demostrado tanto la capacidad como la disposición para causar graves daños físicos a seres humanos, transformando la situación de un misterio curioso en una auténtica amenaza para la seguridad de los trabajadores y la responsabilidad corporativa. La respuesta de la Pacific Northwest Timber Company fue rápida y contundente. El presidente de la compañía, Harrison Fletcher, autorizó la contratación de guardias de seguridad armados para proteger el equipo y al personal, a la vez que inició negociaciones con las fuerzas del orden locales para investigar la posibilidad de que los encuentros sobrenaturales fueran en realidad elaboradas tapaderas para actividades delictivas organizadas. Fletcher estaba convencido de que la consistencia y la sofisticación de las actividades de sabotaje indicaban participación humana, posiblemente de competidores que buscaban perturbar las operaciones de su empresa o de organizadores sindicales que intentaban obtener concesiones salariales mediante tácticas de intimidación. Sin embargo, las medidas de seguridad resultaron completamente ineficaces contra las continuas actividades del hombre linterna. Guardias armados reportaron los mismos encuentros sobrenaturales descritos por los taladores, incluyendo avistamientos de la misteriosa luz azul y la figura alta y sombría que la acompañaba. Más significativamente, la presencia de los guardias parecía provocar un comportamiento cada vez más agresivo en la entidad, como si interpretara la introducción de armas y personal de seguridad profesional como una escalada de hostilidades en lugar de un elemento disuasorio para futuras interferencias. El fracaso de las medidas de seguridad convencionales para abordar la amenaza sobrenatural generó una creciente presión
sobre los directivos de la compañía para que consideraran enfoques alternativos para lidiar con el hombre de la linterna. Algunos asesores sugirieron consultar con líderes nativos americanos locales que pudieran poseer conocimientos adicionales sobre entidades sobrenaturales y métodos para apaciguarlas o expulsarlas. Otros recomendaron buscar la ayuda de autoridades religiosas o especialistas en ocultismo que afirmaran tener experiencia en el manejo de fenómenos paranormales. El debate sobre cómo responder al hombre de la linterna reveló profundas divisiones dentro de la comunidad maderera y la sociedad en general, sobre la naturaleza de la realidad y los métodos adecuados para abordar los desafíos sobrenaturales. Los líderes empresariales tradicionales favorecían soluciones prácticas basadas en una mayor seguridad y un mejor mantenimiento de los equipos, mientras que otros argumentaban que la situación requería reconocer fuerzas que escapaban a la comprensión y la experiencia humanas convencionales. Con la llegada del otoño, los encuentros adquirieron un carácter cada vez más siniestro, sugiriendo que el hombre linterna se preparaba para una confrontación decisiva. Múltiples testigos reportaron haber visto lo que parecían ser entidades adicionales acompañando a la figura original, creando la impresión de un ejército sobrenatural reuniéndose en las profundidades del desierto de Oregón. Se observaron luces azules moviéndose en formaciones complejas por el bosque, lo que sugería una coordinación y planificación estratégica que indicaba un nivel de inteligencia y organización muy superior a que se había sospechado previamente. Lo más inquietante de todo fueron los informes de leñadores que afirmaban haber oído voces humanas que los llamaban desde las zonas donde se había avistado al hombre de la linterna. Estas voces fantasmales, que parecían provenir de múltiples direcciones simultáneamente, llamaban a los trabajadores a alejarse de sus cuadrillas y a dirigirse a zonas aisladas del bosque, donde varios hombres informaron haber tenido encuentros cercanos con la entidad, lo que los dejó gravemente traumatizados y reacios a continuar trabajando en los campamentos madereros. La combinación de la creciente actividad sobrenatural, el declive de la moral de los trabajadores y las crecientes pérdidas financieras creó un clima de crisis que finalmente obligaría a las empresas madereras a tomar decisiones fundamentales sobre si continuar sus operaciones ante la oposición sobrenatural o abandonar sus inversiones y buscar oportunidades en regiones menos conflictivas. El hombre de la linterna había logrado transformarse de una misteriosa curiosidad en una amenaza existencial para toda la industria maderera en el centro de Oregón. El escenario estaba preparado para una confrontación final entre la empresa humana y fuerzas sobrenaturales que no solo determinarían el destino de las operaciones madereras, sino que también establecerían precedentes de cómo la civilización industrial moderna respondería a los encuentros con fenómenos que desafiaran los supuestos fundamentales de una cosmovisión racional y científica. Octubre de 1893 trajo consigo una convergencia de acontecimientos sin precedentes que culminaría en el encuentro más dramático y revelador con el hombre de la linterna desde el inicio del fenómeno. La confluencia del deterioro de las condiciones meteorológicas, la creciente actividad sobrenatural y la creciente presión de los inversores de las compañías madereras creó una situación inestable que exigía una solución inmediata, de una forma u otra. Harrison Fletcher, presidente de la Pacific Northwest Timber Company, tomó la decisión sin precedentes de supervisar personalmente lo que denominó una solución definitiva al problema del hombre linterna. Fletcher era un hombre de negocios obstinado que había amasado su fortuna mediante la explotación sistemática de los recursos naturales del oeste americano y consideraba la interferencia sobrenatural en sus operaciones de Oregón simplemente como un obstáculo más que debía superar mediante una organización superior, tecnología avanzada y una fuerza abrumadora. El plan de Fletcher era ambicioso en su alcance y costoso en su ejecución. Reunió un pequeño ejército de investigadores, especialistas en seguridad y expertos técnicos, respaldados por el equipo más avanzado que el dinero podía comprar en 1893. La expedición incluía cazadores profesionales con experiencia en el rastreo de fauna peligrosa, veteranos militares expertos en reconocimiento y operaciones de combate, y científicos equipados con lo último en tecnología fotográfica, topográfica y de comunicación. La pieza central de la estrategia de Fletcher fue el establecimiento de un campamento base fortificado en el corazón del territorio, donde los encuentros con el hombre linterna habían sido más frecuentes. Esta instalación, construida con precisión militar y defendida por centinelas armados, fue diseñada para servir tanto como estación de investigación como base para operaciones agresivas contra las fuerzas responsables de los fenómenos sobrenaturales. Fletcher estaba decidido a capturar y estudiar a la entidad o, en su defecto, a demostrar que la tecnología y la determinación humanas podían superar cualquier obstáculo sobrenatural al progreso industrial.
La llegada de la expedición a principios de octubre provocó de inmediato una respuesta del hombre linterna que superó cualquier otra vista previa. La primera noche tras el establecimiento del campamento base, múltiples luces azules aparecieron simultáneamente en varios puntos de perímetro, moviéndose en patrones coordinados que sugerían un reconocimiento militar. Las entidades mantuvieron la vigilancia durante toda la noche, aparentemente estudiando los dispositivos defensivos y las capacidades tecnológicas de la expedición. El doctor Edmund Blackwood, director científico de la expedición, documentó estos encuentros iniciales con meticulosa precisión. Sus observaciones revelaron que el fenómeno del hombre linterna había evolucionado significativamente desde los avistamientos originales a principios de año. Las entidades ahora parecían operar como un grupo coordinado, comunicándose mediante señales luminosas y demostrando una conciencia táctica que indicaba inteligencia sofisticada y capacidades de planificación estratégica. Lo más significativo es que los instrumentos de Blackwood detectaron perturbaciones electromagnéticas inusuales asociadas con la presencia de las entidades. Las agujas de las brújulas giraban descontroladamente cuando las luces azules estaban cerca, mientras que los equipos telegráficos experimentaban misteriosas interferencias que impedían la comunicación con el mundo exterior durante los encuentros sobrenaturales. Estos efectos electromagnéticos sugerían que, fuera lo que fuese que generaba el fenómeno del hombre linterna, operaba según principios físicos mucho más avanzados que cualquier cosa disponible para la ciencia humana en la década de 1890. Los intentos de la expedición por establecer contacto directo con las entidades siguieron inicialmente los protocolos convencionales para tratar con adversarios desconocidos, pero potencialmente inteligentes. Fletcher autorizó a sus hombres a usar espejos de señales, linternas e incluso semáforos de bandera para intentar comunicarse con las luces azules que seguían patrullando alrededor de su campamento base. Estos esfuerzos tuvieron un éxito limitado. Las entidades parecieron responder a algunas señales, pero ignoraron otras, lo que sugiere que comprendían los métodos de comunicación humana, pero decidieron interactuar solo bajo sus propios términos. El gran avance se produjo el 15 de octubre, cuando el Dr. Blackwood hizo un descubrimiento que revolucionaría la comprensión del fenómeno del hombre linterna. Al examinar uno de los puntos fríos asociados con encuentros sobrenaturales, el equipo de Blackwood descubrió lo que parecían ser artefactos metálicos enterrados bajo el suelo del bosque. Estos objetos, que no mostraban signos de óxido ni corrosión a pesar de su aparente antigüedad, estaban compuestos de materiales que desafiaban el análisis con técnicas científicas de 1893. Los artefactos eran estructuras geométricamente complejas que parecían tener algún propósito tecnológico, aunque su función seguía siendo un misterio para los expertos de la expedición. Lo más intrigante era que los objetos parecían generar las perturbaciones electromagnéticas detectadas durante encuentros sobrenaturales, lo que sugería que se trataba de dispositivos activos y no simples escombros o restos arqueológicos. Cuando la noticia del descubrimiento llegó a las entidades, su respuesta fue inmediata y drástica. El fenómeno del hombre linterna pasó de la observación pasiva a la confrontación activa, como si el descubrimiento de los artefactos enterrados hubiera traspasado un umbral crítico que transformaba la observación curiosa en acción defensiva. Luces azules comenzaron a aparecer a plena luz del día, algo nunca antes reportado, mientras que la interferencia electromagnética se intensificó hasta el punto de interrumpir el equipo de la expedición e impedir la coordinación efectiva entre los miembros del equipo. El encuentro culminante ocurrió la noche del 18 de octubre, cuando las entidades del hombre linterna abandonaron su cautela previa y se acercaron directamente al campamento base de Fletcher. Lo que siguió fue el encuentro sobrenatural más completo jamás documentado, con múltiples testigos y proporcionando una visión sin precedentes de la verdadera naturaleza de los fenómenos que habían estado aterrorizando las operaciones madereras. Según los detallados relatos de los expedicionarios, aproximadamente 2 docenas de luces azules convergieron simultáneamente en el campamento base, moviéndose en perfecta formación y demostrando una coordinación que solo podía lograrse mediante sofisticados sistemas de comunicación. Las entidades parecían operar según una estrategia cuidadosamente planificada, diseñada para superar las defensas de la expedición y recuperar los artefactos excavados en sus escondites del bosque. El encuentro comenzó con lo que el Dr. Blackwood describió como un bombardeo telepático, un ataque continuo de imágenes mentales, emociones e información conceptual que todos los miembros de la expedición experimentaron simultáneamente. Estas comunicaciones proporcionaron la información más detallada jamás obtenida sobre las entidades del hombre linterna, revelando que eran representantes de una antigua inteligencia que había estado presente en los bosques de Oregón durante miles de años.
Según las comunicaciones telepáticas, las entidades eran guardianes encargados de proteger ciertas áreas del mundo natural de la explotación que causaría daños ambientales irreparables. Los artefactos enterrados se describían como dispositivos de monitoreo colocados por todo el bosque para rastrear los cambios ecológicos y evaluar el impacto de las actividades humanas en los sistemas naturales que debían preservar. Las operaciones de tala de la década de 1890 habían activado las alarmas en estos sistemas de monitoreo, lo que provocó la manifestación de las entidades guardianas como advertencia a los intrusos humanos. El comportamiento cada vez más agresivo del hombre linterna se caracterizó como una respuesta gradual diseñada para desalentar la continua destrucción ambiental sin recurrir a medidas más extremas que pudieran resultar en pérdidas significativas de vidas humanas. Lo más notable es que las comunicaciones telepáticas incluían información detallada sobre la importancia histórica y ecológica de las zonas taladas. Las entidades transmitieron que ciertas arboledas de árboles antiguos servían como depósitos biológicos que contenían información genética acumulada durante milenios, mientras que accidentes geográficos específicos funcionaban como nodos críticos en sistemas ambientales que se extendían mucho más allá de la región inmediata. La destrucción de estos recursos tendría consecuencias que la ciencia humana aún no estaba lo suficientemente avanzada como para comprender o predecir. La revelación de que el fenómeno del hombre linterna representaba sistemas avanzados de protección ambiental que operaban según principios ajenos al conocimiento humano contemporáneo creó una profunda crisis para Fletcher y los miembros de su expedición. Las comunicaciones telepáticas dejaron claro que la continuación de las operaciones de tala provocaría intervenciones sobrenaturales cada vez más graves, incluyendo potencialmente una confrontación física directa que podría causar bajas entre los intrusos humanos. Sin embargo, las entidades también manifestaron su disposición a negociar alternativas que permitieran limitar la actividad humana en el bosque, preservando al mismo tiempo los recursos ecológicos más críticos. Propusieron un enfoque colaborativo que combinaría las capacidades industriales humanas con sus tecnologías avanzadas de monitoreo y protección ambiental, creando un modelo para el desarrollo sostenible de los recursos que beneficiaría a ambas especies. La respuesta de Fletcher a estas revelaciones reflejó las tensiones culturales más amplias entre la expansión industrial y la conservación del medio ambiente que comenzaban a surgir en la sociedad estadounidense durante la década de 1890. Como empresario comprometido con la maximización de las ganancias derivadas de la explotación de recursos naturales, inicialmente se resistió a cualquier acuerdo que limitara el acceso de su empresa a valiosos recursos madereros. Sin embargo, la demostrada superioridad tecnológica de las entidades y su evidente disposición a usar la fuerza si era necesario finalmente lo convencieron de que la negociación era preferible a la confrontación continua. Las negociaciones posteriores sentaron precedentes para la cooperación entre seres humanos y entidades que influirían en las iniciativas de protección ambiental de las generaciones futuras. Los guardianes del hombre linterna acordaron permitir la tala selectiva que evitaba las zonas ecológicamente más sensibles, mientras que la empresa de Fletcher se comprometió a implementar prácticas avanzadas de conservación y a compartir las ganancias de sus operaciones con los programas de protección ambiental administrados por las entidades. El acuerdo también incluyó disposiciones para la cooperación científica continua entre investigadores humanos y las entidades guardianas, creando oportunidades para el intercambio tecnológico que acelerarían la comprensión humana de los sistemas ecológicos y los métodos de protección ambiental. El Dr. Blackwood y su equipo fueron autorizados a establecer una estación de investigación permanente en el bosque, donde trabajarían con las entidades para desarrollar nuevos enfoques para el desarrollo sostenible de los recursos. La exitosa resolución de la crisis del hombre linterna representó un punto de inflexión en las relaciones entre humanos y seres sobrenaturales, demostrando la posibilidad de cooperación entre especies tecnológicamente avanzadas y comprometidas con la protección del medio ambiente. Los precedentes establecidos en los bosques de Oregón influirían en los enfoques de los encuentros sobrenaturales en todo el oeste americano, creando un marco para soluciones negociadas que respetaran tanto los intereses económicos humanos como el derecho de otros seres inteligentes a proteger sus entornos naturales. La resolución de la crisis inmediata en torno a los encuentros con el hombre linterna no marcó el fin de la actividad sobrenatural en los bosques de Oregón, sino más bien el comienzo de una nueva era caracterizada por una cautelosa cooperación entre los intereses industriales humanos y las antiguas entidades guardianas que se habían revelado durante los dramáticos enfrentamientos de octubre de 1893.
Los acuerdos negociados entre la expedición de Harrison Fletcher y los guardianes del Hombre Linterna establecieron un marco único para la protección ambiental que influiría en las prácticas de desarrollo de recursos en todo el noroeste del Pacífico durante las décadas siguientes. La Estación de Investigación Permanente del Dr. Edmund Blackwood, establecida de acuerdo con el acuerdo negociado, se convirtió en un punto focal para la investigación científica de las tecnologías avanzadas empleadas por las entidades guardianas. La instalación, construida mediante una combinación de ingeniería humana convencional y asistencia sobrenatural proporcionada por los guardianes del Hombre Linterna, incorporó elementos de diseño décadas por delante de las capacidades arquitectónicas y de control ambiental convencionales disponibles en la década de 1890. La característica más destacada de la estación de investigación era su sistema de monitoreo ambiental, que utilizaba tanto los artefactos extraterrestres recuperados como dispositivos de nueva construcción que combinaban tecnologías humanas y de los guardianes. Estos sistemas proporcionaron una visión sin precedentes de las complejas relaciones ecológicas que regían la salud del ecosistema forestal, revelando patrones y conexiones que la ciencia humana desconocía previamente. El equipo de investigación de Blackwood, ampliado para incluir especialistas en botánica, geología y ciencias atmosféricas, documentó descubrimientos extraordinarios sobre la verdadera naturaleza de los antiguos ecosistemas forestales que estudiaban. Las entidades guardianas compartieron información sobre especies de plantas y animales con propiedades desconocidas para la biología convencional, incluyendo árboles que funcionaban como redes de comunicación que abarcaban cientos de kilómetros cuadrados y sistemas fúngicos que servían como computadoras biológicas que procesaban datos ambientales a escala continental. Quizás lo más significativo es que las entidades guardianas revelaron que los bosques de Oregón formaban parte de una red global de áreas protegidas gestionadas por guardianes sobrenaturales similares que operaban en todos los continentes. Estas entidades, que representaban diversas manifestaciones de lo que parecía ser una única inteligencia mundial de protección ambiental, habían estado monitoreando y gestionando recursos ecológicos críticos durante miles de años, interviniendo en las actividades humanas solo cuando era absolutamente necesario para prevenir daños ambientales irreversibles. Las implicaciones de estas revelaciones trascendieron con creces las preocupaciones inmediatas de la industria maderera. La existencia de una inteligencia ancestral y tecnológicamente avanzada, dedicada a la protección del medio ambiente, desafió las suposiciones fundamentales sobre el dominio humano sobre los recursos naturales y planteó profundas preguntas sobre la relación adecuada de la humanidad con el mundo natural. Las entidades guardianas poseían capacidades que la civilización humana no podía igualar ni comprender plenamente. Sin embargo, habían optado por la cooperación en lugar de la conquista como método preferido para afrontar la expansión humana en sus territorios protegidos. Los acuerdos de cooperación establecidos en Oregón sirvieron de modelo para negociaciones similares en otras regiones donde las actividades industriales humanas encontraron resistencia sobrenatural. Comenzaron a surgir informes sobre operaciones mineras en Colorado, proyectos de construcción ferroviaria en Montana y proyectos de desarrollo agrícola en California que describían encuentros con entidades misteriosas con características similares a las del Hombre de la Linterna de Oregón. En cada caso, las confrontaciones iniciales entre los intereses industriales humanos y los guardianes sobrenaturales finalmente dieron paso a acuerdos negociados que equilibraron el desarrollo económico con la protección ambiental. Estos acuerdos solían incluir disposiciones para la cooperación científica, el intercambio de tecnología y la monitorización conjunta de las condiciones ecológicas, lo que beneficiaba tanto a las comunidades humanas como a las de los guardianes. El éxito de estos acuerdos de colaboración condujo al establecimiento de lo que se conocería como el Pacto de Conservación Sobrenatural, una red informal de acuerdos entre intereses industriales humanos y diversas entidades protectoras que operaban en todo el oeste americano. El pacto creó un marco para el desarrollo sostenible de los recursos que incorporaba tanto las capacidades tecnológicas humanas como la experiencia sobrenatural en protección ambiental, sentando precedentes que influirían en las políticas de conservación durante generaciones. Sin embargo, la creciente frecuencia de encuentros entre humanos y guardianes también reveló tendencias inquietantes en la degradación ambiental que amenazaban la estabilidad de todo el sistema colaborativo. El rápido ritmo de expansión industrial a finales del siglo XIX estaba ejerciendo una presión sin precedentes sobre los sistemas naturales, que ni siquiera las tecnologías avanzadas de los guardianes podían compensar por completo. Las entidades comenzaron a expresar su preocupación por el hecho de que las actividades industriales humanas se acercaban a umbrales que desencadenarían un colapso ecológico irreversible, lo que podría requerir intervenciones más drásticas para proteger recursos ambientales críticos.
Estas advertencias resultaron proféticas a medida que avanzaba el siglo XX y el desarrollo industrial se aceleraba más allá del imaginable para los observadores de la década de 1890. Las predicciones de las entidades guardianas sobre las consecuencias de la destrucción ambiental descontrolada se vieron confirmadas por la aparición del cambio climático, las extinciones masivas y los colapsos de los ecosistemas que amenazaron la estabilidad de los sistemas ambientales globales. La Estación de Investigación de Oregón continuó sirviendo como centro de cooperación entre humanos y guardianes a principios del siglo XX, aunque las actividades que allí se realizaban se volvieron cada vez más secretas a medida que los intereses gubernamentales y militares comenzaron a reconocer las implicaciones estratégicas de las tecnologías sobrenaturales. Los sucesores del Dr. Blackwell colaboraron estrechamente con agencias federales para desarrollar aplicaciones de las tecnologías guardianas para la defensa nacional y el desarrollo industrial, manteniendo al mismo tiempo los acuerdos de protección ambiental que originalmente habían permitido la colaboración. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en las relaciones entre humanos y guardianes, ya que la destrucción ambiental masiva asociada a la guerra industrial impulsó intervenciones cada vez más agresivas de entidades sobrenaturales en todo el mundo. La red de guardianes, que anteriormente se había centrado en proteger áreas geográficas específicas, comenzó a coordinar respuestas globales a las amenazas ambientales, mientras que los gobiernos humanos luchaban por comprender y responder a los fenómenos sobrenaturales que desafiaban su autoridad y capacidades tecnológicas. El surgimiento de la tecnología aeronáutica a principios del siglo XX brindó nuevas oportunidades para documentar y estudiar fenómenos sobrenaturales, ya que los pilotos comenzaron a reportar encuentros con luces misteriosas y entidades aéreas que exhibían características similares a las de las manifestaciones terrestres de los guardianes. Estos encuentros aéreos sugerían que la red de guardianes poseía capacidades tecnológicas mucho más allá de cualquier explicación o réplica científica, incluyendo un aparente dominio de las fuerzas gravitacionales y electromagnéticas que permitía características de vuelo imposibles con aeronaves convencionales. El interés militar en las tecnologías sobrenaturales se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial, ya que tanto las potencias aliadas como las del Eje intentaron desarrollar armas y sistemas de defensa basados en tecnologías guardianas recuperadas de diversos encuentros en todo el mundo. Los programas de investigación establecidos durante este periodo sentaron las bases para las investigaciones de posguerra, sobre lo que posteriormente se clasificaría como objetos voladores no identificados y otros fenómenos anómalos que los gobiernos preferían mantener en secreto del escrutinio público. La Estación de Investigación de Oregón desempeñó un papel crucial en estos programas clasificados, sirviendo como campo de pruebas para tecnologías experimentales que combinaban la ingeniería humana con principios sobrenaturales derivados de décadas de cooperación con los guardianes del hombre linterna. Sin embargo, la creciente militarización de las relaciones entre humanos y guardianes creó tensiones que amenazaron los acuerdos de colaboración establecidos en la década de 1890. Para la década de 1950, muchas entidades guardianas se habían retirado de la cooperación directa con los gobiernos humanos, aparentemente preocupadas por las aplicaciones militares de sus tecnologías y la continua aceleración de la destrucción ambiental a pesar de sus advertencias y asistencia. Los guardianes del hombre linterna de Oregón se volvieron cada vez más esquivos, manteniendo sus actividades de protección ambiental, pero evitando el contacto con investigadores humanos que se habían vinculado demasiado con intereses militares e industriales que priorizaban el avance tecnológico sobre la conservación del medio ambiente. El legado de los encuentros con el hombre linterna de 1893 representa, por lo tanto, un notable éxito de cooperación interespecies y una advertencia sobre los desafíos de mantener relaciones de colaboración a pesar de las diferencias fundamentales en valores y prioridades. Las entidades guardianas habían demostrado su disposición a colaborar con la humanidad en pos de una gestión ambiental sostenible, pero las instituciones humanas se habían mostrado incapaces de adoptar plenamente el pensamiento a largo plazo y las prioridades ecológicas que dicha cooperación requería. Los desafíos ambientales contemporáneos, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, siguen validando las advertencias que las entidades guardianas emitieron hace más de un siglo. Las tecnologías avanzadas de monitoreo y protección ambiental que compartieron con la humanidad podrían haber aportado soluciones a muchas de las crisis ecológicas que ahora amenazan a la civilización global, pero la falta de relaciones de cooperación ha dejado a la humanidad al enfrentarse a estos desafíos con recursos tecnológicos y científicos insuficientes.
Informes recientes de renovada actividad sobrenatural en diversas partes del mundo, incluyendo avistamientos de entidades similares al hombre de la linterna de Oregón, sugieren que la red de guardianes podría estar preparándose para intervenciones más directas en los asuntos humanos a medida que las condiciones ambientales se acercan a umbrales críticos. Los precedentes establecidos en los bosques de Oregón de 1893 pueden resultar cruciales para comprender y responder a estas nuevas manifestaciones de esfuerzos sobrenaturales de protección ambiental. El misterio del hombre linterna permanece, por lo tanto, sin resolver, no porque la naturaleza de la entidad nunca haya sido revelada, sino porque la humanidad aún no ha asimilado plenamente las implicaciones de dicha revelación. La elección entre la cooperación y la confrontación con las entidades guardianas representa una de las decisiones más importantes que enfrenta la civilización contemporánea, a medida que los desafíos ambientales del siglo XXI continúan aumentando más allá de la capacidad actual de la humanidad para abordarlos de forma independiente. A medida que el siglo XXI avanza con sus crecientes crisis ambientales y revoluciones tecnológicas, la historia del hombre linterna de Oregón de 1893 resuena con una relevancia sin precedentes, lo que sugiere que los encuentros sobrenaturales de hace más de un siglo podrían haber sido precursores de fenómenos que se manifiestan de nuevo en todo el mundo. Los patrones establecidos en esos bosques ancestrales, la convergencia de la destrucción ambiental, la intervención sobrenatural y la resistencia humana a reconocer realidades que escapan a la comprensión convencional, se han repetido a una escala cada vez mayor, culminando en lo que muchos investigadores ahora reconocen como un despertar global de la red de guardianes que representaba el hombre linterna. En los remotos bosques de Oregón, donde ocurrieron los encuentros originales, han comenzado a aparecer luces extrañas de nuevo. Testigos modernos, equipados con cámaras digitales y equipos de grabación de video, han documentado fenómenos que guardan sorprendentes similitudes con las descripciones proporcionadas por los leñadores de 1893. Sin embargo, estas manifestaciones contemporáneas presentan características que sugieren que las entidades guardianas han evolucionado y adaptado sus tecnologías para abordar las condiciones ambientales drásticamente cambiantes del mundo moderno. La doctora Sarah Whitman, bisnieta del investigador original, Cornelius Whitman, ha dedicado su carrera al estudio de lo que ella denomina fenómenos de guardianes ambientales, basándose en registros familiares y materiales de investigación transmitidos de generación en generación. Su trabajo con el Instituto de Pacífico para la Investigación Ambiental ha revelado un patrón global de encuentros sobrenaturales que se correlaciona directamente con indicadores de estrés ecológico, lo que sugiere que la red de guardianes opera según sofisticados sistemas de monitoreo ambiental que desencadenan intervenciones cuando se superan los umbrales críticos. Según la investigación de Whitman, las manifestaciones modernas de la actividad de los guardianes difieren significativamente de los encuentros relativamente localizados de la década de 1890. Testigos contemporáneos describen fenómenos coordinados que ocurren simultáneamente en múltiples continentes, lo que sugiere que las entidades guardianas operan ahora como una red verdaderamente global que responde a amenazas ambientales a escala planetaria. Las luces azules que caracterizaron al hombre linterna original se han reportado en lugares tan diversos como la selva amazónica, la taiga siberiana y los bosques primarios restantes del noroeste del Pacífico. Quizás lo más significativo es que los encuentros modernos suelen implicar comunicación directa entre entidades guardianas y testigos humanos, utilizando métodos telepáticos similares a los reportados por la expedición Fletcher, pero transmitiendo información mucho más urgente y detallada sobre las condiciones ambientales y las respuestas humanas requeridas. Estas comunicaciones enfatizan constantemente que la humanidad ha alcanzado lo que las entidades describen como umbrales críticos de intervención que requieren cambios inmediatos y drásticos en las prácticas industriales, el consumo de energía y los patrones de utilización de recursos. Las capacidades tecnológicas demostradas por las manifestaciones de los guardianes contemporáneos superan con creces todo lo documentado en los encuentros de la década de 1890. Testigos modernos informan haber visto fenómenos aéreos que desafían la física convencional, efectos de manipulación ambiental que pueden alterar los patrones climáticos y las condiciones de los ecosistemas en extensas áreas, e intervención directa en los sistemas tecnológicos humanos que incluye tanto la interrupción de actividades destructivas para el medio ambiente como la mejora de tecnologías sostenibles. Agencias militares y gubernamentales de todo el mundo han reconocido un aumento en el número de encuentros con lo que los informes oficiales clasifican como fenómenos aéreos no identificados que presentan características consistentes con manifestaciones de entidades guardianas.
Si bien estas agencias mantienen políticas oficiales de escepticismo y clasificación respecto a las explicaciones sobrenaturales, documentos filtrados revelan extensos programas de investigación diseñados para comprender, potencialmente, utilizar las tecnologías avanzadas demostradas durante estos encuentros. Las capacidades de monitoreo ambiental reveladas por las intervenciones de los guardianes modernos han proporcionado a la humanidad una visión sin precedentes del verdadero alcance y la urgencia de las crisis ecológicas contemporáneas. Las comunicaciones de los guardianes advierten constantemente que los patrones actuales de destrucción ambiental se están acercando a puntos de inflexión irreversibles que podrían desencadenar fallas en cascada en los ecosistemas globales, lo que podría hacer que la Tierra sea inhabitable para formas de vida complejas en cuestión de décadas, en lugar de siglos. Sin embargo, las entidades guardianas también han demostrado tecnologías que podrían brindar soluciones a muchos de los desafíos ambientales más urgentes de la humanidad. Testigos han reportado haber observado intervenciones de guardianes que restauran rápidamente ecosistemas dañados, neutralizan la contaminación en entornos contaminados e incluso revierten algunos efectos del cambio climático en áreas localizadas. Estas demostraciones sugieren que la red de guardianes posee capacidades que podrían abordar las crisis ambientales planetarias, pero solo mediante acuerdos de cooperación similares a los negociados en Oregón durante la década de 1890. Los paralelismos entre los encuentros del hombre de la linterna de 1893 y los fenómenos sobrenaturales contemporáneos van más allá de las capacidades tecnológicas e incluyen patrones de respuesta humana que reflejan actitudes culturales profundamente arraigadas hacia la protección del medio ambiente y las realidades sobrenaturales. Así como las empresas madereras de la década de 1890 inicialmente desestimaron las intervenciones de los guardianes como obstáculos para la extracción rentable de recursos, las corporaciones y los gobiernos modernos suelen caracterizar las actividades de los guardianes ambientales como amenazas al crecimiento económico y a los intereses de la seguridad nacional. Esta continuidad en las respuestas humanas sugiere que el desafío fundamental que enfrenta la humanidad no ha cambiado significativamente desde la época de los campamentos madereros de Oregón. La disyuntiva persiste: reconocer la realidad de los límites ambientales y la necesidad de cooperación con las entidades guardianas, o continuar buscando beneficios económicos a corto plazo ignorando las consecuencias ecológicas a largo plazo. Los recientes acontecimientos en varias regiones sugieren que algunas instituciones humanas están empezando a adoptar los enfoques cooperativos pioneros en los bosques de Oregón. Comunidades indígenas, organizaciones ambientales y gobiernos progresistas han informado de negociaciones exitosas con entidades guardianas que han dado lugar a programas colaborativos de protección ambiental que combinan la organización social humana con capacidades tecnológicas sobrenaturales. Estos acuerdos de cooperación modernos suelen implicar acuerdos similares a los establecidos por la expedición de Fletcher, que incluyen disposiciones para el uso sostenible de los recursos, la colaboración científica y el intercambio de tecnología que beneficia tanto a las comunidades humanas como a los objetivos de protección ambiental. Sin embargo, la magnitud y la urgencia de los desafíos ambientales contemporáneos exigen una cooperación mucho más amplia que la imaginada en la década de 1890. Las comunicaciones de las entidades guardianas enfatizan constantemente que la humanidad se enfrenta ahora a lo que describen como un punto de decisión final respecto al futuro de los sistemas ambientales de la Tierra. A diferencia de la degradación ambiental gradual que caracterizó los siglos XIX y principios del XX, los patrones actuales de consumo de recursos y destrucción ecológica se acercan a umbrales que podrían desencadenar cambios irreversibles en las próximas décadas. Según las comunicaciones de los guardianes, la humanidad debe elegir entre adoptar una cooperación integral con la red de protección ambiental o enfrentarse a intervenciones cada vez más severas diseñadas para preservar sistemas ecológicos críticos, independientemente de las preferencias económicas y sociales humanas. Las entidades dejan claro que tienen la capacidad y la voluntad de imponer unilateralmente medidas de protección ambiental si no se logra la cooperación voluntaria. Este ultimátum refleja la evolución de las prioridades de los guardianes, desde los esfuerzos locales de protección ambiental de la década de 1890 hasta las exigencias contemporáneas de conservación a escala planetaria, que prevalecen sobre los intereses económicos y políticos humanos. Las entidades parecen haber concluido que los enfoques cooperativos pioneros en Oregón, si bien exitosos en lugares específicos, han demostrado ser insuficientes para abordar los desafíos ambientales globales que amenazan la estabilidad de toda la biosfera de la Tierra. La historia del hombre linterna continúa así desarrollándose en el siglo XXI, mientras la humanidad se enfrenta a decisiones que determinarán no solo el destino de la civilización industrial,
sino también la habitabilidad a largo plazo de la Tierra. Las entidades guardianas que se manifestaron por primera vez en los bosques de Oregón hace más de un siglo han evolucionado hasta convertirse en una red global de protección ambiental con capacidades que podrían salvar o condenar a la civilización humana, dependiendo de la disposición de la humanidad a aceptar las relaciones de cooperación que siguen ofreciendo. A medida que las condiciones ambientales continúan deteriorándose y las intervenciones sobrenaturales se vuelven cada vez más frecuentes y dramáticas, los precedentes establecidos en esos antiguos bosques podrían constituir el legado histórico más importante de la humanidad. La elección entre la cooperación y la confrontación con fuerzas que escapan a la comprensión humana sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en 1893, pero lo que está en juego se ha intensificado hasta abarcar la supervivencia de la vida compleja en la Tierra. Al final, el misterio del hombre linterna nunca se trató realmente de comprender la naturaleza de una sola entidad sobrenatural, sino de reconocer el lugar de la humanidad dentro de una comunidad más amplia de seres inteligentes comprometidos con la protección de los sistemas naturales que sustentan toda la vida en este planeta. La luz azul que apareció por primera vez en el desierto de Oregón sigue brillando como un faro de advertencia y esperanza, recordando a la humanidad que no estamos solos en nuestra preocupación por el futuro de la Tierra, y que la ayuda sigue disponible para quienes sean lo suficientemente sabios como para aceptarla.